Ecuaciones trigonométricas, ejemplo número 2. Nos piden hallar las soluciones de la ecuación 30 seno de 3x por el coseno de 3x e igual a 0, cuando x es un ángulo que se encuentra o que va desde 0 y hasta pi tercios. Bien, si revisamos la ecuación trigonométrica y recordamos nuestra estrategia para resolverlas, una de las primeras estrategias que decíamos era atacar los ángulos dobles. Al observar aquí la expresión no nos parece como familiar, no nos parece como cercano a nuestras identidades de ángulos dobles, porque no tenemos ni seno de 2x ni coseno de 2x. Sin embargo, esta ecuación la vamos a entender desde el siguiente razonamiento. Si nosotros observamos en nuestro formulario, tenemos la identidad para el seno del doble ángulo. Esta nos dice que el seno de 2θ es igual a 2 veces el seno de θ por el coseno de θ. En esta identidad no es tan evidente, pero debemos entender que en el lado izquierdo de la expresión sabemos que el coeficiente es de 1 y que cuando el coeficiente es de 1 en esa expresión, en el lado derecho ese coeficiente se duplica, es decir, aparece 2 veces el seno de θ por el coseno de θ. Esto nos debe llevar a pensar lo siguiente: si en esta expresión apareciera 2 veces el seno del doble ángulo, significaría multiplicar por 2 el renglón anterior. Y si multiplicamos por 2 el renglón anterior, pues nos da 4 seno de θ coseno de θ. O en otras palabras, en esta identidad, el coeficiente principal del lado izquierdo se duplica en el coeficiente del lado derecho. Así pues, cuando decimos 3 veces seno de 2θ igual a 6 seno de θ coseno de θ, el coeficiente principal entre un lado y otro se duplica. Esa es la primera observación. De la misma manera vamos a hacer la observación con respecto al ángulo. En el lado izquierdo aparece el doble ángulo, y cuando aplicamos la identidad y lo desglosamos en un producto de seno y coseno, este doble ángulo se ha dividido de 2θ solamente a θ. Esto nos debería de llevar a pensar en lo siguiente: si yo tengo el seno de 4θ, pues lo puedo desglosar, como ya sabemos en la identidad, en 2 veces el seno de 2θ por el coseno de 2θ. Es decir, el ángulo que aparece en el lado izquierdo, al desglosarlo en un producto de seno y coseno, ese ángulo se divide a la mitad. Bastaría entonces comprender que, por ejemplo, si yo tengo el seno de 6θ, entonces sería igual a 2 veces el seno de 3θ por el coseno de 3θ, 2 veces. Es decir, nuevamente, el ángulo se está dividiendo. Finalmente, el seno de 8θ sería 2 veces el seno de 4θ por el coseno de 4θ. En todos los casos el coeficiente es 2. Ahí hay un error con el 6 y con el 8. Debe decir 2 veces seno de 3θ coseno de 3θ, y abajo debe decir 2 veces seno de 4θ coseno de 4θ. El ángulo se divide. Estas dos observaciones las vamos a llevar justamente a nuestro ejercicio. Nos piden resolver la ecuación 30 seno de 3x por el coseno de 3x. Si lo vemos con cuidado, tenemos la primera observación. Número 1. El 30, como lo explicamos en la primer columna, el 30 se divide y es 15 veces. Y si observamos el ángulo como lo estábamos viendo en la segunda columna, si tenemos seno de 3x y coseno de 3x, esto se simplifica en 15 seno de 6x. Es decir, en este ejercicio nos están pidiendo que veamos la identidad para el seno del doble ángulo, no de izquierda a derecha,
Nos piden que la veamos de derecha a izquierda. En eso consiste. Bueno, una vez que la hemos simplificado, sabemos que 15 seno de 6x es igual a 0. Es decir, que el seno de 6x es igual a 0. Y que, al menos en un ciclo del círculo unitario, sabemos que el seno de un ángulo toma el valor de 0 en 3 casos. Cuando el ángulo es 0, cuando el ángulo es pi, o bien cuando el ángulo es 2pi. Luego entonces tengo 3 diferentes opciones. O 6x vale 0, o 6x vale pi, o 6x vale 2pi. En la primera opción, que 6x vale 0, es claro que x, el ángulo, es 0. Y ese valor está dentro del intervalo para el cual nos piden resolver la ecuación. En el segundo caso, el que 6x valga pi, nos dice que x es igual a pi sextos. Nuevamente, pi sextos entra en ese intervalo solución, puesto que pi sextos es un valor menor que pi tercios. Finalmente, 6x puede ser igual a 2pi, o bien pi puede ser igual a pi tercios. En ese caso, la solución también entra en el intervalo solución, puesto que se trata de una desigualdad débil. X sí puede ser igual a pi tercios. Esas serían las soluciones para este caso. Ahora bien, en el caso de que se nos pidan las soluciones generales, el planteamiento es exactamente el mismo, solo que recuerden que las soluciones generales ahora se escribirán como, primer caso, 0 más 2πk, es decir, se repite cada ciclo completo o cada vuelta sobre el círculo unitario, o bien en el segundo caso, pi más 2πk, o bien en el tercer caso, 2pi más 2πk. Y hacemos el mismo planteamiento. Cada una de esas posibles soluciones lo igualamos con 6x y resolvemos para x, que es k. Recuerden que k es un número entero que representa la cantidad de vueltas que damos en el círculo unitario, ya sea vueltas en sentido positivo o en sentido negativo.